Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Nuestra fortaleza eres tú. Alabamos, exaltamos y glorificamos al Rey del cielo, porque siempre procedes con rectitud y justicia. Sean bienvenidos, bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, al culto devocional para adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Pido que por favor se pongan de pie y vamos a cantar juntos la doxología. Lectura bíblica y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, y del Evangelio de Lucas vayamos al capítulo 13 para leer los versículos del 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. La lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 10, desde el 11 y vamos juntos hasta el 17. Amén. 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 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desea en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esa hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y punto 17. Al decir que esta cosa se realizaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos porque usted ha permitido que estemos reunidos juntos en armonía como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó.
Oramos, Señor, para que estos presidentes, estas autoridades, puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, la Biblia, y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por Estados Unidos, por su presidente, sus autoridades. Oramos también por el conflicto de Rusia y Ucrania. Oramos por su pueblo Israel y el conflicto en la franja de Gaza. Oramos por Venezuela. Oramos por Colombia, Perú, Bolivia, por Ecuador. Oramos, Señor, por la ciudad de Guayaquil, Ecuador, una ciudad que está inmersa en diversas situaciones que no son de acuerdo a su voluntad. Oramos para que su mano de gracia esté en cada uno de ellos y que nosotros en esta ciudad podamos entender y comprender que mientras el corazón nuestro no se humille ante usted, no habrá ningún cambio en esta ciudad. Oramos también, como dice su palabra, por las personas que están enfermas. Oramos por el hermano Vivar, Roberto Vivar. Usted conoce su situación y damos gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en su vida, en su cuerpo. Oramos para que continúe haciendo su voluntad en él. Y oramos de la misma manera por su esposa, sus hijos, hijas, que usted continúe fortaleciéndolos y dándoles la fortaleza que necesitan para continuar haciendo su voluntad en la vida de ellos. Oramos también por la hermana Rosa Quení, que está en franca mejoría después de su intervención quirúrgica. Oramos por la hermana Gina Velarde y todo el segundo tratamiento que está teniendo, que su mano de gracia esté sobre su cuerpo, dando la sanidad que ella necesita. Oramos también, Señor, por todos aquellos que están enfermos, atribulados, la hermana Leticia García, que conoce la situación de ella. Oramos para que su mano de gracia esté proveyendo la sanidad que ella necesita. Y de la misma manera, Señor, oramos por aquellos que han perdido seres queridos, que usted esté fortaleciendo sus vidas. Y nosotros aquí, que su Santo Espíritu se manifieste grande y poderosamente y tu palabra penetre la vida y la mente y el corazón de la que los escuchan. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 12 titulado Al Dios de Abraham, Lord. Amén.
Entonces, nuestra esperanza y nuestro sostén es nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar el himno número 156, recordando que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, de tu fe, de la nuestra como iglesia. Cantaremos el himno número 156. Nosotros sabemos a quién adoramos. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Y luego le dice, ¿a quién iremos respecto a Jesús si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Pedro sabía a quién adoraba. ¿Y qué le reveló quién es Jesús a Pedro? El Espíritu. Pues el Padre mismo que lo revela. Y nosotros sabemos a quién adoramos porque Dios mismo se nos reveló. Entonces nosotros como iglesia vamos a adorar al Dios que sabemos que adoramos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a nuestro Padre Celestial. Cantaremos el Dios que adoramos.
Bendito sea el Señor. Tomen asiento, muchas gracias. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Un suceso pequeño con una importancia eterna. Escuchemos con atención y reverencia. Es interesante, hermanos, mirar hacia atrás en la historia y notar ciertos eventos que en su momento parecían pequeños o insignificantes, pero con el paso del tiempo se volvieron trascendentales. Por ejemplo, en el año de 1847, ¿saben quién nació? Tomás Alva Edison. Él nace en el año de 1847. Era el menor de 4 hermanos. Nació en Milán, en una pequeña población de Ohio. Su invención, ¿cuál era? La bombilla eléctrica. Transformó por completo la manera en que vivíamos. Gracias a ese invento podemos reunirnos en lugares cerrados sin depender de la luz del día. Una de sus frases más conocidas capturó su filosofía de vida, y escuchen bien cuál era una de sus frases favoritas. Él decía que el genio es el 1%, el genio, y el 99% era la transpiración. O sea, el 1% era de inspiración y el 99% de transpiración. Esa era su filosofía de vida. Cuando miramos la historia, notamos que a veces un solo acto pequeño, como por ejemplo el nacimiento de un bebé, la compra de una casa, una invención o un acto de valentía, pueden parecer insignificantes en su momento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, vemos a Jesús en una escena totalmente común. Un sábado cualquiera en una sinagoga pequeña. Se dice que por lo general lo que parece insignificante suele terminar teniendo impacto profundo, que es el tema de esta mañana. Allí una mujer encorvada desde hace 18 años entra a adorar a Dios. Nadie imagina que su vida está a punto de cambiar. Jesús la ve, la llama y realiza un milagro que revela su composición, su compasión y su autoridad. Luego enseña que el reino de Dios avanza de manera silenciosa, pero poderosa, como algo pequeño que termina transformándolo todo. Este pasaje de Lucas 13, que ya mismo lo vamos a analizar, le estoy haciendo una pequeña introducción, una narración de esta historia. Este pasaje nos anima a confiar en que Dios sigue obrando en lo cotidiano y puede usar lo sencillo para producir algo eterno. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, nadie prestaba atención a un adolescente llamado Jesús. Nadie habría imaginado que ese joven carpintero era en verdad el Hijo de Dios. Mientras el mundo miraba en la dirección equivocada, como suele ocurrir siempre, Jesús predicaba su primer sermón
en la sinagoga de su pueblo. Fue un mensaje impactante y él afirmó ser el cumplimiento de la profecía mesiánica que había dado Isaías. La gente quedó tan ofendida que le preguntaron a él, y vamos a la Biblia para ver qué es lo que le preguntaron y qué ocurrió. Mateo 13, voy a leer los versículos 53 al 58. ¿Ya estamos ahí? Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No es y escuchen la forma despectiva con que se refieren a él, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren todo lo que se especulaba de la gente de su mismo pueblo sobre Jesús. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús está predicando su primer sermón, sin embargo su propia gente lo menosprecia. ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién se cree que es? Estaban tan indignados que intentaron arrojarlo por un precipicio por semejante blasfemia. Sí, hermano, a Jesús. Y vamos un momentito a Lucas 4 para leer los versículos 27 y 29, que es el pasaje paralelo, para darnos cuenta de lo que sí dice Lucas. Lucas 4, 27 al 29. ¿Ya estamos ahí? Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Así comenzó, hermanos, el ministerio de Jesús. No había multitudes celebrándolo, no había titulares. Desde una perspectiva humana, él no parecía el Mesías. Era simplemente el hijo de un carpintero pobre. Nada de que hablar de él, nada digno de la portada de una revista actualmente. Nada de eso. Años más tarde, Jesús predicaría su último sermón en una sinagoga. Y hemos llegado a la escena donde Jesús entra en una sinagoga para su última aparición que registra la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a pasar el mensaje de esta mañana. Lucas 13, voy a empezar con los versículos 10 y 11. Mantenga su Biblia abierta en esta porción porque vamos a desarrollar este mensaje en esta porción de la Biblia. Lucas capítulo 13, vamos a analizar los versículos del 10 al 17. Empezamos con los versículos 10 y 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas, que es el que escribe esto, y él es de profesión médico, usa aquí un lenguaje técnico. Sus palabras pueden referirse a una curvatura severa de la columna vertebral o incluso a una función de las vértebras. Lucas describe una condición que no le permitía a esta señora, a esta mujer, enderezarse. Estaba literalmente doblada hacia adelante, incapaz de levantarse. Probablemente han visto a personas con esta condición, muchas veces en la ciudad. Para caminar tienen que arrastrar los pies siempre mirando hacia el suelo porque es imposible mirar hacia el cielo. Incluso una curvatura leve en la columna causa mucha incomodidad, dolor, causa sufrimiento. Cuesta imaginar lo que esta mujer soportó durante 18 años. Y voy a leer el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas, que es el que escribe, atribuye su condición a un espíritu de enfermedad. Y el Señor confirma que se trata de una influencia demoníaca. Y el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y quiero leer este mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Y en esa traducción, este mismo versículo 16 dice lo siguiente. Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Y mire, lo que quiero resaltar en esta traducción es lo que dice descendiente de Abraham. En el Reina Valera dice hija de Abraham. ¿Qué significa hija de Abraham? No es que era hija biológica, simplemente era una descendiente de Abraham. Jesús refiere a ella como una hija de Abraham, es decir, una verdadera descendiente de Abraham. Esta terrible aflicción se atribuye a la actividad de Satanás en el mundo. Nótese que dice que la incapacidad había sido causada por un espíritu. El versículo 11 dice eso, ¿no? La incapacidad había sido causada por un espíritu. Aunque esto no era, y aquí quiero que escuchen bien estas dos palabras porque muchas veces se confunden. Aunque esto no era posesión demoníaca, sí era claramente opresión demoníaca. Una cosa es posesión demoníaca y otra cosa es opresión demoníaca. No estaba poseída por un demonio, estaba en una opresión del diablo. Eso es lo que pasaba con esta mujer. Y aquí les voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando Dios le dio permiso a Satanás para que interviniera con Job, ¿qué hizo Satanás? ¿Le puso un demonio a Job? ¿O Dios permitió que lo oprimiera a Job? Dios permitió que lo permitió. Exactamente. Job tuvo una opresión de Satanás permitida por Dios, no una posesión demoníaca. Tenga mucho cuidado en la diferencia. Probablemente han visto a personas con esta condición
Ella estaba doblada hacia adelante, incapaz de levantarse. No podía caminar correctamente, tiene que arrastrar los pies, siempre mirando hacia el suelo. Incluso una curvatura leve en la columna causa incomodidad, dolor y sufrimiento. Puede imaginar lo que esta mujer soportó durante 18 años. Durante 18 años. Muy bien. Ahora tengamos cuidado. No toda enfermedad es causada directamente por demonios. Y no podemos culpar al diablo de todo. Vivimos en un mundo caído y nuestros cuerpos también están afectados por la caída. Hay virus, hay bacterias y enfermedades que no necesitan ninguna ayuda del enemigo para aparecer. Hermanos, sea que Satanás esté involucrado directa o indirectamente, su intención siempre es la misma: derrotarnos, destruirnos, desanimarnos. En cambio, el Señor puede usar el sufrimiento para desarrollarnos y profundizar nuestra fe. Y la buena noticia es que un día Él nos librará por completo. Sin embargo, en este momento esta mujer está sufriendo. Si el apóstol Pablo, maduro espiritualmente como era, ¿cuántas veces oró para que Dios le saque el aguijón en la carne? 3 veces para que Dios quitara el aguijón. Vamos un ratito a 2 de Corintios, capítulo 12, me voy a leer el versículo 7. Vamos a poner otro ejemplo, Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, voy a leer el versículo 7. Amén. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué es? ¿Una posesión demoníaca o una opresión? Opresión demoníaca. Dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, me oprima, para que no me enaltezca sobremanera. No podemos imaginar, hermanos, cuántas veces esta mujer habrá pedido a Dios que la sanara. Yo no me puedo imaginar, yo creo que todos los días, y muchas veces, más de 2 veces o 3 en el día, cuando ella sufría mucho dolor. 18 años es mucho tiempo para tratar de vivir completamente encorvada. Aún así, aquí está ella en la sinagoga adorando a Dios. Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, y a los que me están viendo por el internet, si usted estuviera lisiado o lisiada durante 18 años, ¿estaría fielmente en la iglesia? ¿Estaría fielmente en la iglesia? Lo dudo. Pero ojalá que sí sea. Ella había orado a Dios y Dios no la había liberado. Todo indicaba que Dios no estaba interesado en ella. Y aún así, por su fe en Dios, no se volvió amargada como muchos de nosotros, ni resentida como muchos de nosotros. Aquí está ella viniendo fielmente a la sinagoga por 18 años. Seguramente cuando ella llega en este sábado a la sinagoga, se convirtió en el objeto de compasión de la congregación. La miraban con lástima. Se preguntaban por qué le había ocurrido algo así. Deseaba poder hacer algo significativo para ella, pero no podía.
Me imagino que algunos amigos en esa sinagoga, de hecho, le ayudaban a sobrellevar la vida. Quizás este era un día favorito en la semana, y aquí está en este sábado demostrando su fe en Dios, aun cuando parecía que había sido olvidada por Jesús. No parecía que Jesús la hubiera visto. Estaba perdida entre la multitud. Oh, pero ella sí que está a punto de ser vista por Jesús. ¿Ustedes creen? Voy a leer el versículo 10, Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Quién era el predicador? El mismo Jesús, que está predicando su último sermón. El versículo 10 que acabo de leer nos dice que mientras Jesús enseñaba, él ya la había visto. Les aseguro que él sabía que ella estaba allí desde el principio, incluso sabía cuántos años ella estaba sufriendo. Ahora detengámonos por un momento e imaginémonos esta escena dentro del servicio de adoración como hoy día. Imaginemos. Por lo que sabemos, el servicio del día sábado allá en la sinagoga seguía un orden bastante fijo y rígido. Para comenzar, se recitaba el Shema, que está en Deuteronomio 6 del 1 al 9, toda la vida lo comenzaban a recitar eso, declarando que Dios es el único Dios verdadero y viviente, lo primero que hacían. Luego venían varias oraciones, después una lectura de la ley y de los profetas. Para quienes no entendían hebreo, alguien ofrecía un resumen en arameo. Normalmente también se cantaban salmos entre las lecturas. Y finalmente se predicaba el sermón y el servicio terminaba con una bendición. Ese era el orden de la sinagoga. Era costumbre que el dirigente de la sinagoga, o sea, el anciano principal, invitara a un rabino visitante a predicar. Y en este caso, ese rabino era Jesús. Era Jesús. Así que, durante todo el servicio, mientras se recitaban oraciones, se lee las escrituras y se cantan salmos, esta mujer estaba allí, sentada, participando. Imagínenla sentada, completamente encorvada, con la cabeza cerca de las rodillas tal vez, orando a Dios, cantando, orando, aferrándose a Dios por su fe. Y desde la eternidad, el Señor la había visto. Él había reservado ese momento para su sanidad. Y usaría este milagro como la última declaración mesiánica de su ministerio en esta sinagoga. Mientras Jesús está enseñando, él la ve, y voy a leer el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aleluya. Imagínense esta escena. Jesús interrumpe abruptamente su mensaje y le habla directamente. Sí, usted, señora, venga para acá. De inmediato todo queda en silencio, todo, me imagino, hasta aguantan la respiración, y lo único que se escucha es el sonido de sus pies arrastrándose mientras hace esfuerzo por avanzar hacia el frente. ¿Estaría avergonzada? Sin duda. ¿Tímida y confundida? Solo por unos segundos más. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y mire lo que ocurre. La palabra libre en este versículo 12, cuando Jesús dice: eres libre de tu enfermedad,
era un término médico usado en esos días para referirse a alguien que había sido sanado por completo. Significaba que los exámenes ya no mostrarían nada, que los resultados clínicos estarían limpios. Los médicos hoy lo llamarían un milagro. Un caso incurable, sanado en un instante, un milagro. Ella escucha la palabra de Jesús: eres libre de tu enfermedad. Pero el texto sugiere que por un momento ella no se mueve, se queda impávida, no sabía qué hacer. Seguramente de repente ya no hay dolor, pero después de tantos años encorvada, su postura no cambia de inmediato. Aún está doblada hasta que siente, bueno, vamos a leer el versículo 13. Hasta que siente y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aún estaba doblada hasta que siente las manos de Jesús, y ando hacia arriba. Para su sorpresa, su espalda se enderezó por completo, y allí está de pies, erguida, con su cabeza en alto. Sin duda, había lágrimas en sus ojos y en los ojos de muchos de la congregación. Está de pie, está derecha por primera vez en 18 años. La palabra que usa Lucas aquí para enderezarse es un término que se usaba para describir la restauración de ruinas. Este milagro es una muestra del poder del Rey y de la gloria de su reino venidero. Lo que estuvo arruinado por 18 años fue restaurado. Ella comienza a glorificar a Dios, y la congregación estalla en un gozo continuo. Vamos al versículo 17. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, todos los que lo señalaban, los que no creían en él. Pero todo el pueblo que pasó se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Aquello se volvió una celebración. Muchos de los que habían visto sufrir durante 18 años a esta mujer ahora se unen con lágrimas y gritos de alegría. Todos se alegran, excepto los líderes religiosos. Todos se alegraron, lloraron, excepto los líderes religiosos. Veamos el legalismo de los líderes religiosos. El principal de la sinagoga les pide a todos que se calmen. Esto no estaba en el programa, no estaba en el orden del servicio. Se recuerda que Jesús interrumpe en la mitad de su sermón para hacer esto, porque no estaba en el orden del día ninguna de esas situaciones. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Pero el principal de la sinagoga, ¿de qué característica estaba? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Analicemos un poco la hipocresía de estos líderes religiosos. Jesús les dice
están más preocupados por los derechos de los animales que por los derechos de las personas. Y así nos damos muchas veces nosotros. La ley permitía que desataran a los animales para llevarlos a beber agua en un día de reposo. Correcto, pero ahí, escucha bien. Los líderes religiosos habían añadido todo tipo de restricciones respecto al cuidado de los animales en el día sábado. Pero siempre encontraban una manera de evitar sus propias reglas. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, la ley decía que ellos mismos habían aumentado, no podían caminar más de 2.000 codos aproximadamente, eran unos 800 metros. El sábado ellos no podían caminar más de 800 metros fuera de su casa en el día sábado, no podían salir de ahí. Pero si llevara a sus animales al pozo para darles agua, se excedía de esa cantidad de metros, ¿saben lo que hacían? Construían una pequeña choza de madera alrededor del pozo y lo declaraban su casa por ese día. Imagínense la astucia de estos líderes religiosos. Ahora, como ahora el pozo era su casa, podían llevar allí a todos sus animales sin romper la ley. Esos eran los líderes religiosos de aquel tiempo. Habían encontrado la manera de saltarse sus propias restricciones para liberar a sus animales y llevarlos a beber. Pero no estaban dispuestos a buscar la manera de permitir que esta mujer fuera liberada por su enfermedad el día sábado. Hermanos, Satanás todavía estaba presente en esa sinagoga. Ella había sido liberada, pero ellos seguían atados. Ella había sido puesta en libertad, pero ellos continuaban prisioneros de sus leyes. Imagine esto. El milagro acaba de ocurrir frente a sus ojos. Esta mujer está libre, completamente restaurada, y ellos siguen siendo ciegos. Debemos entender que en realidad todo esto tiene que ver con su rechazo a Cristo como Rey de Reyes y un reino que va a venir. Ocurrió la primera vez que él predicó en una sinagoga, que lo llamaron, y este no es el hijo del carpintero. En su propio pueblo de Nazaret, Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y leyó las siguientes palabras que voy a leer de su primer sermón, Isaías 61:1. Isaías 61:1. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido de Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa era lo que estaba profetizado por Isaías muchos años antes. Y en ese momento, en el primer sermón de Jesús, se estaba cumpliendo esa profecía. Ahora, en su última visita a una sinagoga, ¿qué acababa de hacer Jesús? Ha puesto en libertad a una mujer. Está cumpliendo lo que estaba profetizado de él. Esta sanidad fue una muestra del poder de su reino. Así que, ¿qué está sucediendo aquí en esta sinagoga?
Esta mujer fue sanada, estaba encorvada y ahora estaba completamente erguida. ¿Pero sería fácil ignorarla? No. El rey está orando, pero detrás de escena, su obra ocurre en el corazón de quienes creen y confían en Él. Nosotros no merecemos gran cosa, hermanos. Probablemente saldremos en las noticias, no sé, nunca tal vez. Nosotros no parecemos gran cosa. No parecemos gran cosa. La mayoría del mundo nos va a ignorar con facilidad. También va a ignorar nuestro mensaje. No se preocupe, que quien lo debe de mirar ya lo vio, y ese es Dios. Hermanos, sigamos confiando en Dios. ¿Encuentra razones para alegrarte en Él? Sí, porque Él es el Rey y Él ya nos libertó de la esclavitud del pecado que tenía. Lo que Él está haciendo en el mundo no parece una gran cosa por ahora. Lo que nosotros estemos haciendo no parece gran cosa por ahora. Pero espere, Él regresará algún día, establecerá su reino en esta tierra y cubrirá toda la tierra. Lo que está ocurriendo aquí, en esta sinagoga, puede parecer un evento pequeño, pero tiene una importancia eterna. Si hubieras estado vivo hace más de 2000 años, ¿qué habría captado tu atención? ¿Qué te habría parecido importante, tan digno de titulares? Por ejemplo, en el año 1809, las conquistas de Napoleón habían llenado los titulares. Si hubiera existido la televisión o el internet, el mundo había estado pendiente de las escenas desde los campos de batalla de Austria mientras Napoleón avanzaba tratando de conquistar Europa, y eso llenaría las páginas de los periódicos. Ese mismo año, hermanos, el mismo año, 1809, en una zona rural de Kentucky, un humilde granjero y su esposa recibieron en sus brazos a un bebé que lo llamaron Abraham Lincoln, que posteriormente se transformó en el presidente de los Estados Unidos. ¿A quién le importaba? ¿Qué relevancia podía tener eso? Napoleón terminó con un impacto limitado solo en sus libros de historia, mientras que ese bebé algún día terminaría un impacto muchísimo más profundo. Él, ¿qué hizo Abraham Lincoln? Él libraría a 4 millones de esclavos como una declaración de libertad cuando se sentó en la presidencia. Hermanos, los comienzos simples, sencillos, que parece que no importan, tienen una gran trascendencia para Dios. Lo que Jesús está mostrando aquí, en esta pequeña sinagoga, es que su reino puede ser para el pequeño ahora e insignificante. ¿Cuántos creen que le importó a aquella mujer cuando Jesús la miró y le dijo, eres libre? Y se ha dado cuenta que Jesús no nos dice su nombre. No está registrado el nombre de esta mujer. Hasta el día de hoy permanece anónima.
Tal vez sea porque el Señor quiere que usted y que nos miran por el internet escriban también su nombre en esta historia. ¿Has llegado a confiar en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Como tu Rey? Si es así, estas palabras también son para ustedes. A veces Dios obra justo en los momentos que parecen más comunes. Una escena sencilla, una rutina cualquiera, y de repente Jesús transforma la vida de alguien sin que nadie lo espere. Estamos esperando los resultados de algún examen, estamos agobiados, y de repente aparece el resultado que no tenemos nada. Él nos invita a prestar atención a lo que Él está haciendo ahora, aunque aparentemente sea insignificante. Lo que empieza con algo pequeño, puede relevar la gracia, la compasión y el poder de Jesús de una manera sorprendente. Los golpes de la vida pueden ser brutales y muchas veces nos encorvan y nos obligan a ver solo al piso. Pero no pierdas la esperanza. Dios te va a levantar la cabeza. Y Dios te va a enderezar. A pesar de que cada día la dificultad parece más pesada, Cristo está más cerca y está preparado para enderezarte y darte un milagro. Si usted que ha escuchado este mensaje y quiere enderezar su vida, le invito a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y le pregunto, ¿quiere ser libre? ¿Quiere usted ser libre hoy? Los que nos miran por el internet también, ¿quieren ser libres hoy? Libres para siempre. Y tener un lugar reservado con Cristo en los cielos. Es hora de que se tome la decisión de arrepentirse, confesar sus pecados. Y quiero leer en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús puede librarlo de esta esclavitud que le impide ser una persona que Dios tuvo en mente al crearlo. Si el pecado lo limita, lo domina o lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder que el pecado tiene sobre usted y darle una vida nueva y enderezar su caminar. Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio es la oración. Orar es hablar con Dios. Y ahí donde usted está, yo le pido que incline su rostro en señal de reverencia a Dios. Cierre sus ojos y haga suya la oración que voy a componer desde aquí. Dígale al Señor, si usted quiere ser libre, quiere que Dios lo enderece, que limpie toda su maldad, haga suya la siguiente oración y dígale al Señor: amado Dios, sé que soy un pecador o una pecadora. Estoy torcido y necesito ser enderezado, perdonado y salvado. Vengo a suplicar su gracia y su misericordia. Perdóneme, límpieme y sálveme. En estos momentos deposito toda mi fe en usted y le recibo como mi Señor y Salvador. Le entrego el control completo de mi vida
y pido su ayuda para que me haga la persona que usted quiere que yo sea. Ayúdeme para que nunca me avergüence de usted y de su palabra. Hágame un instrumento útil y de bendición en sus manos. Lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero dirigirme a los que nos están viendo por el internet. Si usted hizo suya esta oración, usted es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Y mi recomendación ahora es que usted busque una iglesia que le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y si alguien aquí presente hizo suya esta oración, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador o se reconcilió con Dios, voy a estar más tarde en la parte de atrás y puede hablar conmigo. Amén. Amén. Agradecemos a Dios y a nuestro pastor por el sermón que se tituló Un suceso pequeño con una importancia eterna. Entre tantas cosas hemos aprendido que Cristo tiene el poder y quiere liberarnos, pero tenemos que depositar nuestra confianza en Él, y eso ya depende de cada uno de nosotros, de confiar en el Señor. Me refiero al himno número 266, que se titula Jesús es mi Rey soberano. Se pongan de pie. Vamos a tener la oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Soberano Dios, gracias le damos por su amor, por su misericordia con cada uno de nosotros, y su palabra dice que usted se manifiesta en las cosas pequeñas y sencillas. Permítanos, Señor, continuar de esa manera, siendo sencillos, siendo pequeños, porque usted tiene preparado cosas grandes para aquellos que se humillan. Usted los enaltece. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que a pesar de las dificultades que estemos atravesando, usted siempre nos va a enderezar para mirarlo a usted. Y ahora, Señor,
el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dando abrigo por doquier.